Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Señor, te damos gracias porque en tus bendiciones podemos encontrarnos con que la salvación que era dispuesta para unos ha sido, Señor, entregada a todos los que creemos en tu nombre. Te pedimos que podamos leer tu palabra y que podamos analizarla y que lo hagamos, Señor, sabiendo que si tú así lo permites, has de darnos sabiduría para ello. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estableciendo lo que sucedió en el monte Sinaí, debemos reconocer entonces que Dios separó al pueblo de Israel de todos los demás pueblos. Cuando dice que consagró un pueblo para sí, es separó un pueblo para sí. A Abraham se le da una promesa: de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Sal y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia, ¿no? Incontable. Abraham tiene un hijo en su vejez llamado Isaac. Isaac tiene 2 hijos, pero en el menor de ellos, en Jacob, se establece la promesa, la confirmación de la promesa que se ha hecho a Abraham. Esta promesa: de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y este tiene 12 hijos, las mencionadas 12 tribus de Israel, ¿no? Estas 12 tribus, estos 12 hijos, llegan a Egipto por misericordia de Dios, porque vendrá un tiempo de hambruna. Estos 11 hijos venden al primero de ellos, bueno, no al primero, al principal, llamémoslo así, que es José. Es vendido como esclavo, y Dios lo levanta como el segundo en toda la tierra de Egipto. El faraón tiene un sueño dice en que hay unas vacas gordas, ¿no? Y después unas vacas flacas se comen a las gordas, y busca una interpretación de ese sueño. La interpretación es que vendrán 7 años de mucha abundancia, y después de ello vendrán 7 de una hambruna total en todo el mundo. Así que el consejo de Jacob es: pon a alguien de toda tu confianza, ¿no? Y que administre toda la riqueza de los 7 años de bendición, porque después vendrán 7 años de difícil situación, y esto sabiamente hará que el faraón se enriquezca, ¿no? Y tenga en su dominio prácticamente todo lo que se conocía. Así que que llegó como esclavo ahora es el segundo. Dice el faraón: ¿quién más que tú? Nadie me pudo dar significado a lo que había soñado, y tú lo has hecho, entonces ¿quién más que tú? Siempre José con el nombre de Dios por delante, con esa revelación que ha recibido. Así que entonces los 11 hermanos vienen con su padre a la tierra de Egipto en esos 7 años de hambruna. Pero llegó un tiempo en el que este faraón murió, y llegó uno, dice la Biblia, que no conoció a José, y por supuesto no conoció a Dios, y entonces hace esclavos a todos los descendientes de Abraham. Salen de este lugar, Egipto, cruzan el mar en seco. Es un milagro que Dios destina para que estos crean en el poder de Él. Los lleva a salvo del otro lado del mar, y entonces
Este pueblo que sale muere en el desierto y su descendencia entra a la tierra que Dios le prometió a Abraham, la tierra de Canaán. La tierra se empieza a repartir por manos de Josué y había una instrucción: hay que destruir todo lo que hay en ella. Mujeres y niños, hombres, animales, por supuesto todas sus deidades, y entonces tomen la tierra, ¿no? Y entonces a esto se les ocurre empezar a llegar a las tierras que Dios les ha dado y empiezan a dejar animales vivos y algunas personas vivas por compasión, no, por intereses. Había tanto que obtener de esa tierra que se lo quisieron quedar. Ese no era el mandato de Dios. El mandato de Dios era destruir todo para poder tomar una tierra nueva. Habían sido apartados, ¿no? Estos desobedecen y entonces el Señor dice: ahora no los vas a destruir y te serán piedra de tropiezo. ¿Piedra de tropiezo en qué? En que había deidades, otros dioses que ellos adoraban y que el pueblo que había sido apartado por Dios empezó a adoptar y empezó a adorar también. Estos sacrificaban a sus hijos, a los primogénitos los traían, los sacrificaban a sus dioses, y se han encontrado estudios en los que en esas tierras, en lo que eran los lugares donde habitaban, han encontrado muchos esqueletos de niños pequeños entre las ruinas que hay, lo cual dejaba ver la idolatría que en estos había, ¿no? Y entonces la instrucción era: no vayas a ser como Canaán, a los cuales despojo de este lugar para dártelo a ti. O sea, tienes que ser diferente, por eso es que eran apartados. La promesa seguía estando. Dios le había prometido a Abraham: de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Se establecen las 12 tribus en esta tierra y piden un rey. Queremos un rey, todas las naciones tienen un rey, y le dicen al profeta, ¿no? Queremos un rey. Así que dice: tú no te preocupes, a ti no te están desechando, profeta, están desechándome a mí, Dios. Yo era su rey, yo era su Dios, y me están desechando a mí y están pidiendo un rey, dáselos. Saúl es el rey en este tiempo. Pasan los días de Saúl, David es levantado como rey. Y entonces hay una nueva promesa de Dios ahora con David, confirmando la promesa de Abraham. Yo te perpetuaré eternamente el reino, le dice Dios a David. Viene David, tiene a su hijo Salomón. Salomón desvía su corazón y adora a otros dioses, y entonces el reino es dividido. De los 12 nombres o las 12 tribus de los hijos de Jacob, de Israel, 10 pertenecen a un reino que es el reino del norte, y solo 2 pertenecen al reino del sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Sí? Acabo de leer el primer versículo de Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, de una de las 2 tribus que permanecieron en el reino del sur, es que proviene Pablo. Entonces lo que les está diciendo Pablo es, todo lo que les acabo de contar, Dios le prometió a Abraham. Nosotros fuimos insensatos como pueblo y abandonamos la creencia a Dios y tuvimos otros dioses. De las 12 tribus, el reino del norte, ni una sola tribu, ni un solo rey que gobernase estas 10 tribus volvió sus ojos a Dios. Todos fueron en pos de la idolatría, en pos de otros dioses, ni una sola. De la tribu de Benjamín y de Judá, alguno que otro, ahí mencionan 3 o 4 reformadores en la historia de estas 2 tribus,
que volvieron sus ojos a Dios, que derribaron los altares, que incluso como si fuera algo extraordinario, traían la ley y la leían al pueblo, ¿no? Una ley ya desconocida, ¿sí? Entonces, dice yo pertenezco, yo todavía soy israelita, soy descendiente de Abraham. ¿Y por qué menciona a Abraham? Porque a Abraham se le había prometido, ¿sí? Es como si nosotros tuviésemos un pacto con Dios en este tiempo. Dios pactara con nosotros. Con los años nuestras generaciones se desviasen de Dios, pero por lo menos la familia de una o dos personas de las que estamos aquí permanecieron. No perfección, pero sí permanecieron creyendo en Dios. Y Dios dice, yo hice un pacto con ustedes hace muchos años. Yo he cumplido mi promesa, porque de todos los que estaban allí hubo un remanente que yo he guardado. Entonces, dice Pablo, Dios, con todo lo que hemos visto, con que trajo a un pueblo a celos, dice, ¿no? Que levantó un pueblo que no es pueblo, es decir, a los gentiles, para traer a celos a su descendencia. De todas maneras, Dios ha cumplido su palabra, ¿sí? Porque se han sostenido algunos. Entre ellos, parafraseando lo que Pablo dice, yo mismo, yo soy descendiente de Abraham, yo soy descendiente de la tribu de Benjamín, y entonces yo hallo salvación, porque Dios ha cumplido su promesa y no ha desechado a su pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. La descendencia de Abraham, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. ¿Sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Por eso quería la computadora para poder tener, ya voy a tener que traerla hecha. Pero ya que se divide el reino, el profeta Elías viene al reino del norte y les profetiza, pero los Baales, que son dioses hechos por manos de hombres que estos israelitas han decidido adorar, están presentes en la comunidad, están presentes en la cultura israelí. Así que Elías ora al Señor y le dice, todo este pueblo de Israel atenta contra mi vida y mata a los profetas, y no hay uno solo que no haya doblado sus rodillas a Baal. Pero la respuesta del Señor es misericordia pura. Yo me he guardado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Pero dice, yo me he guardado. No dice que ellos se han guardado de ello. Hermanos, cuando nosotros creemos en Dios, cuando creemos en el Señor Jesucristo, Dios mismo es el que nos guarda a nosotros de no volver y no ser idólatras. ¿Sí? Esa es la diferencia. No está en nuestra voluntad serlo. Dios nos guarda de que no vayamos a la idolatría, sobre todo a la idolatría, porque es el pecado que Dios no perdona, y nos perdamos. Así que, dice Pablo, yo soy israelita, soy descendiente de Abraham, soy de la tribu de Benjamín y aquí estoy. Pero si no quieren creer nada más en mi propio testimonio, a Elías mismo le dice, yo he guardado 7,000 hombres. 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Lo mismo pasa en el Apocalipsis, ¿no? Cuando nos habla de los 144,000 que Dios ha guardado también, para que no doblen sus rodillas delante de la bestia, para que se sostengan en salvación. Pero dice el versículo 4,
¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia. Como niños chiquitos deberíamos hacer una plana, ¿no? Por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. Hasta que nos quede grabada en la mente que somos salvos por gracia. Por gracia. Hay algo que debemos comprender, hermanos. Las obras y la gracia no pueden estar en el mismo plato. Y el versículo siguiente lo dice. Y si por gracia, ya no es por obras. No pueden estar en la misma conversación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, por medio de creer. Las obras nada tienen que ver con la justificación. Tienen que ver con nuestro testimonio, eso es muy distinto. Pero no con la justificación que hemos alcanzado por creer. Si por gracia, ya no es por obras. Si tú crees que el Señor Jesucristo te ha salvado y te ha justificado y te dará vida eterna por su gracia, entonces tus obras no puedes hacer que intervengan en esa justificación. Porque si intervienen las obras, entonces vamos a estar condenados. No vamos a estar a salvo. ¿Sí? Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y esto debemos entenderlo de esta forma. A Abraham se le prometió algo. Lo mismo dice Pablo respecto de la promesa, ¿no? Si es por sus obras, entonces ya no es por la promesa. Y recordamos el billete de 200 pesos que le di a la hermana Antonia. Espero, hermana, que se acuerde, ¿eh? Ahí está en la Biblia, dice, ¿no? Si el Señor prometió a Abraham que de su descendencia habría bendición, entonces nada tenía que ver 400 años después las obras estipuladas en la ley de Moisés. Porque dice, pues si entonces vas a buscar esas obras, pues entonces ya no es por lo que te prometió Dios, tú te lo ganaste, ¿no? Si nosotros hemos alcanzado salvación desde la promesa en Abraham, entonces ya no es porque nosotros hayamos obrado en consecuencia de la salvación. Es porque la salvación estaba dada desde antes. Así que entonces, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. O sea, si nosotros nos ganamos la salvación, pues entonces no es por la gracia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice el apóstol. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, si nosotros creemos que por obrar alcanzaremos justificación, no vamos a alcanzar la gracia del Señor, ¿eh? Pero si nosotros creemos que por la gracia que el Señor ha tenido de nosotros hemos sido justificados, entonces nuestras obras no irán en detrimento de nuestra salvación. Insisto y lo insistiré cada que nos vemos. ¿Por eso podemos obrar como se nos dé la gana? No. Nuestras obras son fruto de agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Si no lo pensamos así, hermanos, vamos a batallar toda nuestra vida pensando que un día nos vamos con Él y otro nos quedamos, ¿no? No. Desde el momento en que creemos, si alguien nos dice, si el Señor viene, ¿te vas al cielo? Claro. Pero yo ayer te vi, pues sí, y también ayer le pedí perdón al Señor, pero yo me voy. Así es, así es. ¿Qué pues? Dice el versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. A ver, David, no es cierto, yo tengo el micrófono. ¿Qué pues? Dice, lo que buscaba Israel no ha alcanzado a pesar de su intenso celo religioso. Los judíos del tiempo de Pablo habían sido incapaces de obtener la justicia de Dios.
Vamos a leer rápido Romanos 9, 31 y 32. Por eso les decía, yo creo que vamos a hacer examen porque es importante recordar lo que ya está escrito. A ver, dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. 9, 31 y 32 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo en este capítulo 11? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Ya lo dijo antes, versículo 31 y 32 del capítulo 9, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Mas Israel, que iba detrás de la ley establecida en el Sinaí por Moisés, no alcanzó la justificación. Y debo decir algo, hermanos, a veces predicamos mal, porque decimos, es que nadie puede ser salvo por las obras, o nadie puede ser salvo por la ley. Y estamos hablando incorrectamente, porque la ley estaba hecha para alcanzar salvación. O sea, nosotros somos los incompetentes, no la ley. ¿Sí? Si alguien pudiese cumplir la ley, sería salvo. Pero en nosotros no está el poder cumplir con toda la ley. La ley es buena, por eso dice Pablo en Romanos. Entonces, lo que era bueno para unos a mí resultó malo, no. La ley es buena y permanece buena, y a través de la ley Jesucristo nos salvó, porque cumplió con esa ley, ¿sí? Y entonces, dice, lo que buscaba Israel, es decir, ser justificados, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Voy a otra cita, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice el versículo 7 de este capítulo 11, que Israel no alcanzó la justificación, pero sí la alcanzaron los escogidos. ¿Cuáles escogidos? Según Romanos 8, los que antes conoció. ¿Sí? Hemos dicho esto 2 o 3 domingos, los que antes conoció. Dios nos conocía y sabía que habríamos de ser salvos desde antes de la fundación de la tierra. ¿Sí? Y los demás fueron endurecidos. Vamos a otra cita más, Romanos 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y hablaba de los que no son piadosos, de los que no buscan en adoración a Dios. A ver, vamos a concluir en este versículo. Israel no alcanzó la justificación aun cuando buscaba celosamente la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no está en el hombre cumplirlo. Por eso había tantos sacrificios, ¿no? No cumpliste con algo, entonces tienes que sacrificar pidiendo a Dios que te tome en cuenta ello para poder agradarle una vez más. ¿Sí? No la alcanzó. Después nos dice que los escogidos sí la han alcanzado. ¿Hemos creído en el Señor Jesucristo? Yo sí. Entonces soy el escogido de Dios, junto con todos los de ustedes que hayan creído, ¿no? Y entonces, ¿qué sí alcanzamos? La justificación que los de Israel no alcanzaron porque no creyeron que era por medio de Dios, por medio de la fe. Y los demás fueron endurecidos. A ver, unos buscaron cumplir la ley y no lo cumplieron porque confiaron en sus fuerzas y no en Dios. Otros, al creer en Jesucristo, hemos sido alcanzados por la justificación. Pero todavía hay un tercer grupo que ha sido entregado, como dice el capítulo 1 de Romanos, a sus concupiscencias. ¿Sí? Cuando a alguien no le estorba lo que ha hecho en pecado y no siente en su corazón que ha fallado delante de Dios, quiere decir
que no conocen a Dios y que entonces no puede haber justificación para ellos. Cuando empezamos a ver que la gente asesina casi por hobby, ¿no? Cuando la gente no le importa hacerle daño a otra persona, cuando por más que le decimos simplemente parece hasta que se burla, ¿no? Todos aquellos que se llaman ateos o que se nombran como ateos, todos esos han sido entregados a su mente, ¿no? A una mente reprobada, dice el apóstol. Entonces, de los tres grupos, ¿quiénes son los únicos que van a alcanzar justificación? Los que creamos. Los que creamos que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Los que creamos que hay solo un Dios. Y ese Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como está escrito, dice el versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espada para siempre. Estos versículos son extraídos de Deuteronomio y de Isaías. Isaías, un profeta que venía al pueblo invitándoles a regresar sus ojos a Dios. Y dice estos versículos que algunos eran cegados, ¿no? Algunos no escuchaban, porque el mismo Dios había provocado esto en ellos. Pero debemos utilizar el sentido común, en todos no. En los que antes conoció y sabía que creían en Él, en ellos no fueron tapados sus ojos, en ellos no fueron cerrados sus oídos. En nosotros no ha sido así, porque Dios nos ha conocido desde antes de la fundación de la tierra y sabe que habríamos de creer, nada más, porque el mensaje fue para todos. O sea, nosotros nos podemos parar en medio de 10 personas, predicar exactamente lo mismo y que 5 crean y 5 no, con el mismo mensaje, ¿no? Hay quienes no, de quienes no es el creer. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Primero, no nos confundamos, la salvación siempre ha sido por gracia. Segundo, la salvación siempre ha sido tanto para los apartados como para los gentiles. ¿Por qué creo esto? Pues porque tenemos en la historia de Israel, en la Biblia, a muchas personas que no pertenecieron al pueblo de Israel y que fueron salvos, ¿no? Tenemos cuando entra a Jericó, y esto ya lo habíamos nombrado hace 2 semanas, como Rahab, no perteneciendo a este pueblo, terminó por ser ascendente del Señor Jesucristo. No era del pueblo. Entonces, esto, que no nos confunda esto. Lo que debemos tener claro es que hubo un tiempo para que este pueblo de Israel, siendo apartado por Dios, viniera en fe a Jehová. Como ellos no quisieron, dice que los apartó. Dios mismo los apartó. Con todo el dolor que nombra cada uno de los profetas menores en la Biblia, Dios los apartó y los entregó a esa mente reprobada. Guardó un cierto remanente, como acabamos de leer, pero también los entregó a otros reinos. Por eso es que vino la invasión sobre estas 12 tribus, ¿sí? Pero hay un motivo, y ese motivo es que los gentiles, después del Señor Jesucristo viene el tiempo de los gentiles, para que todos los que crean puedan ser salvos. ¿Cuál es la diferencia? Que habrá más gentiles que judíos en creer en estos tiempos. Aún hoy hay más gentiles que judíos que pueden creer.
Y también hay judíos que creen en estos tiempos, ¿no? Pero en su mayoría está la predicación para todos los que no pertenecemos a este pueblo. Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, porque ellos no quisieron seguir a Dios. Entonces es que ahora la salvación fue dada a nosotros. ¿Creeremos nosotros? También algunos lo haremos y algunos otros no lo harán, para provocarles a celos. La palabra celos, hermanos, en nuestro contexto es algo desagradable y fuerte, ¿no? Pero en este pasaje de la Biblia es utilizado de una manera distinta. El celo, como lo usa el apóstol Pablo, no es en ese sentimiento de agresividad, en ese sentimiento de no tener un pensamiento, un raciocinio sobre las cosas y decidir de una manera con la mente aturdida, ¿no? No, se refiere a que quiere provocarlos a celos, a decir, esto es lo que ustedes están perdiendo. Se están perdiendo de la salvación que viene por medio de la gracia. Quizá con esto ellos digan, no quiero perderme esto. Eso es traerlos a celos. Invitarlos de una manera en que ellos puedan ver que lo que era destinado para este pueblo ha sido entregado a otros. ¿Sí? Eso es traerlos a celos. Traerlos a que ellos mismos lo anhelen en su corazón. Yo anhelo lo que este hombre tiene en Jesús. Eso es lo que quiere provocar. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, si porque ellos no permanecieron en Dios, a nosotros ha sido dada salvación, y su defección, la riqueza de los gentiles, sus defectos, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Habrá una restauración de este pueblo. El Apocalipsis narra que cuando la iglesia sea levantada, vendrá un tiempo para que muchos judíos vuelvan a creer. Ya no será en el tiempo de gracia. Ahora habrá sufrimiento por creer. Ahora serán asesinados por creer. Ahora serán perseguidos por creer una vez más. Sin embargo, es un tiempo en que este pueblo volverá a los pies de su Señor. ¿Todos? No, los que crean. Como no todos los gentiles seremos salvos, los que creamos. Como no todos los del pueblo de Israel fueron condenados, los que no creyeron. Es decir, siempre la diferencia está en creer o no hacerlo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Qué está dispuesto usted a hacer para que su descendencia, para que sus hijos, para que sus hermanos, para que sus padres vuelvan al Señor? Sí, pues es que nosotros mismos venimos de otras creencias y de otras religiones. Hay muchos católicos que vienen al cristianismo y que lo hacen siendo verdaderos devotos de la Virgen, En algún momento, alguna palabra, algún elemento en su vida, provocado por supuesto por Dios, les muestra que el único Dios es nuestro Señor. Y milagrosamente, porque esta es la palabra, milagrosamente dejan de ser esos devotos, ¿no? Pero miren, a veces debemos entender algo. Como Pablo lo hacía,
que hoy decimos, no, pues perseguía a los cristianos y los asesinaba y los apedreaba y los encarcelaba, pero de veras buscaba agradar a Dios, de verdad lo hacía. Hay gente católica que de verdad busca encontrarse con Dios. Para esos que de verdad buscan, vendrá la oportunidad de entender la Escritura de una manera tal que todo lo demás se ha quitado. Entonces, por supuesto, la salvación es para todos. Hay musulmanes que se convierten al cristianismo, ¿no? Y ese es el antítesis totalmente de los judíos, ¿no? Para toda criatura que crea y que confiese con su boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo único que nos puede separar? Que no creamos que Dios existe o que seamos idólatras. Muchas veces escuchamos a mi papá decir, seamos sabios en la oración, ¿no? No digamos, Señor, perdónale que adora a otros dioses. Esto no va a pasar. Pidámosle, Señor, permite que la venda de sus ojos caiga y que el conocimiento pleno de tu palabra venga a su vida para que éste pueda venir en pos de ti. Pues no podemos orar por el que no tiene perdón. ¿Y cuál no tiene perdón? Pues el que no cree. Y es lógica. ¿Cómo vamos a nosotros a confiar que alguien puede ser salvo si no cree que el medio de la salvación es Jesucristo? Si no creen eso, pues todos no creen nada. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren que yo les haga un favor y nunca me dicen, pues yo no se los voy a hacer, ¿no? Voy a andar por la vida como si nada. Pero si ustedes o si nosotros buscamos al Señor y le decimos, Señor, quiero que tú seas mi Salvador, porque no hay otro medio para ello, entonces hay salvación. Así que hay muchos católicos que vienen al cristianismo, y eso de venir al cristianismo es dejar todo eso atrás y solamente tener a Jesucristo, ¿no? Entonces, sí, así como hay muchos judíos que a lo mejor en sus últimos días de vida van a creer que Jesucristo era el Señor y vendrán para salvación, ¿no? Así como pasó con Pablo. O sea, podríamos tomar esto que dice la Biblia de que cayeron como escamas de sus ojos, como diciendo esa ceguera espiritual que había en él, desapareció. Y entonces todo fue claro. Dice Pablo que el Señor Jesús, que él no conoció el evangelio de ningún otro hombre, ni de los apóstoles, ni de nadie que viniese y le hablara. Dice, el propio Jesús fue quien me enseñó este evangelio. En la carta a los Gálatas, ¿no? Entonces, confiemos que los que nos rodean, Dios en su voluntad les mostrará la palabra y esperemos que ellos sean de los que sean añadidos a la salvación. Pero nuestra tarea es eso, es permanecer, es dar testimonio. ¿Por qué son tan importantes nuestras obras? Pues porque ellos no ven esto, ¿no? Ellos dicen, ¿te la pasas en el templo? Y eres igualito o peor que yo. Y muchas veces tienen razón, ¿eh? Eso es lo que ellos ven. Si nosotros y nuestras obras son acorde a lo que el Señor nos dice, ganaremos a alguien más para Jesucristo. Les comentaba hace mucho tiempo de una amiga que tenía, que era católica, pero hasta las chanclas, ¿no? Era de las que tenía arriba de su cama pues un crucifijo y una virgen, ¿no? Y alguna vez, porque andaba con un amigo mío que era cristiano, decía, pues yo si me caso con él, yo me llevo mi virgen, ¿eh? Esas eran sus palabras, ¿no? Con los años me la encontré y ella se volvió al cristianismo, ¿no? Pero su actitud ahora era, no, yo me voy a salir de mi casa porque mis papás de plano no me dejan ir al templo. Y ya me dijo el pastor que esto y otro, yo entre mí dije, híjole, qué consejo tan malo. Porque dije, no, si tú obedeces a tus padres, si tú honras a tus padres, ellos no te van a decir, ¿eso vas a aprender al templo? Ellos en la obediencia que tú tengas para ellos, van a encontrar con que Dios ha cambiado tu vida. Eso es lo que los que están allá afuera buscan. Personas que sean congruentes,
con lo que aprenden y enseñan. Eso es. Entonces de repente nos ven y dicen, híjole, yo tengo esta duda, ¿no? ¿Por qué si tú vas allá entonces haces esto? Nuestro testimonio puede ganar a las personas para el Señor más de los que les podemos decir. Más. Su palabra por supuesto que tiene poder, pero tiene que ir acorde una cosa con la otra. ¿Esto nos condena a nosotros? No, no nos condena. Pero ni vivimos agradando al Señor, ni tenemos consecuencias buenas de nuestras decisiones, ni tampoco ayudamos para que estos que están perdidos se acerquen al Señor. Esto debería ser suficiente para todos nosotros, para buscar que aquellos crean, ¿sí? Entonces, el apóstol dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y él mismo se atribuye este llamamiento que tiene para predicar a los gentiles. Y su palabra es muy acertada, ¿no? Yo he sido llamado a los gentiles y predico a los gentiles, honro mi ministerio. A ver si alguno de estos creen por mi predicación. Él ha comprendido que la salvación hace mucho o nunca tenía que ver con ser israelita o no. Él ha comprendido que la salvación viene por creer en el Señor Jesucristo y lo que Él representa para todos nosotros. Entonces, rápidamente para concluir, hermanos, la salvación es por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. ¿Pecamos después de creer? Sí. ¿Qué debemos hacer? Volver a venir a Dios, ponernos a cuentas con Él, pedirle que nos perdone y volver a intentar no fallarle. ¿Nos vamos a volver a equivocar? Sí, hasta que nos muramos va a pasar, todos los días de nuestra vida. Y debemos una vez más decir, esto, hermanos, es un llamado misericordioso de Dios. Si todavía hay pecado en nosotros, es para que nosotros entendamos que necesitamos de un Salvador. Señor, es que llevo años y no he podido dejar de pensar en que necesito tomar. De verdad, de repente tengo la necesidad de decir, quiero drogarme. ¿Y saben qué es lo que provoca en el cristiano esto? Entender que necesitamos más de Dios. Si nosotros dejásemos de hacer las cosas que hemos hecho siempre, así de un momento para otro, diríamos, no, pues es que ya me comporto mejor. Ya no necesito tanto de ese Salvador. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un pensamiento leuda toda la masa. O sea, si nosotros creemos que hermanos con pensamientos pecamos, bueno, pero nuestro pensamiento también nos condena. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que confiemos que la salvación es por gracia. ¿Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. Eres salvo. Así es. ¿Por qué puedes creerlo con tal simpleza? Porque Dios ha tenido en su misericordia revelártelo. ¿Sí? Por eso dice el apóstol terminando estos versículos, el versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La continuación de este capítulo es un llamado a los gentiles para no hacerse soberbios, ¿no? Ah, sí, nosotros sí creímos, los judíos no. Y eso que se les apareció, y eso que estuvo con ellos tantos años y no creyeron. No, sí es justo que se condenen.
No. El mismo Pablo escribe que han sido cegados para que los gentiles hallemos salvación. Y también dice, cuidado, porque si a la raíz fue cortada, también los que somos injertados podemos ser cortados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendición, por tu cuidado. Gracias por tu palabra, porque nos hace ver que en todo momento la salvación ha sido hallada por ti. Te rogamos que Señor, seamos agradecidos. La salvación no es algo que nosotros hayamos alcanzado por nuestras buenas obras. La salvación es una actitud de agradecimiento por lo que tú has hecho. La salvación fue provocada por ti en nosotros y nosotros hoy somos salvos porque nos has revelado que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que a través de Él hemos hallado salvación. Permite que no llenemos de soberbia nuestro pensamiento y que entendamos que nuestro pecado, Señor, ha sido persistente en muchas ocasiones. Que esto te ofende, que esto no te agrada, pero que, Señor, si volvemos a ti, tú nos has de perdonar. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te pedimos que tú bendigas este día en la compañía de nuestros hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.